Obviamente que está difícil. Obviamente que yo trabajé más de 10 años con este hombre y ahora me quedé en la calle. Me agarra una depresión que es muy fuerte, porque jamás en mi vida he estado en la calle y bueno, ni mi familia tampoco estuvo en la calle. Quiero trabajo nada más. Trabajar y trabajar para sacar a mis hijos adelante y que sigan estudiando. En el Congreso se está discutiendo la ley antidespidos y ahí viene todo el minué de las alianzas, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, y más o menos la cosa viene perfilada para que salga como salga el debate en el Congreso. Al final del camino, el gobierno ya anunció que va a vetar la ley antidespidos. Pero ¿qué hay detrás de un despido? Hay, por otro lado, una estadística fría. La Universidad Católica, a través de su observatorio social, una estadística muy discutida por el anterior gobierno, que decía que era falsa aquella cifra que hablaba de un 30% de gente en la pobreza en la Argentina. Estimó ese mismo observatorio que la pobreza aumentó en estos primeros 4 meses. Se preparan también para medir la pobreza en el primer semestre, pero de esa medición parcial que hicieron en los primeros 4 meses, estimaron que entre 300 y 350.000 personas habían caído en la indigencia, no en la pobreza. Una persona puede caer en la pobreza pero conservar su casa. Cuando alguien cae en la indigencia pueden pasar 2 cosas: que esté en la calle o que no tenga la plata suficiente para comer dignamente. Son los estadios más terribles de la pobreza. Pero hay gente en la Argentina que está en la indigencia porque viene de años en la mala y no logra levantarse, porque a lo mejor entraron en una cárcel y salieron y no consiguen laburo y vuelven a caer en adicciones y se van como degradando con los años a fuerza de haber tenido un primer error, un primer cimbronazo, una primera crisis personal. Pero cuando uno anda por las calles de Buenos Aires puede encontrarse con un nuevo paisaje, ¿sí? Con nuevos homeless. Yo no sé cuántos son, yo encontré algunos y estoy seguro que hay muchos más. Que en esos 350.000 personas que caen en la indigencia, uno puede computar las historias que van a conocer esta noche en Tercera Posición. Sabemos que la industria gastronómica está padeciendo una crisis importante. ¿Por qué? Porque es un gasto, un gasto que la gente corta primero cuando le aprieta el bolsillo. Dejan de ir a comer afuera y si la gente deja de ir a comer afuera, cierran bares, cierran restaurantes, se pierden puestos de laburo de mozos o como en la historia que van a conocer ahora de un parrillero. Ese parrillero que tenía laburo, que se jacta de lo que puede hacer con sus manos y de que tiene hasta el día de hoy 3 de sus pibes en la escuela secundaria que están viviendo en la calle y van a la escuela secundaria. O sea, que hacen un esfuerzo inmenso. 2 de ellos, por ejemplo, para ir al colegio Carlos Pellegrini, un colegio de bastante exigencia, y viven en la calle, hacen sus tareas en la calle, pero mantienen la escolarización secundaria. Eso es cuando alguien participa de la cultura del trabajo y se cae del mapa. O si no, otra historia que van a conocer también. El contador, ella es licenciada en Historia del Arte, gente que no tiene nada que ver con el mundo de la calle. Sin embargo, él se quedó sin laburo y ya es grande y no consigue otro trabajo y terminaron en la calle. A ella, si ustedes la miran bien, van a ver cómo todavía tiene la tintura de las buenas épocas, pero las canas le empiezan a crecer y no tiene dónde ir a teñirse porque ya no tiene plata para ir a la peluquería. ¿Sí? Está empezando a sufrir los síntomas de la pobreza. Va a contar que adelgazó 12 kilos por estar en la calle, pero hasta hace 3 meses tenían laburo y tenían casa. Y eso es caer en la calle. Esos son los nuevos homeless. En un país como la Argentina, donde no hay estadísticas, ¿cuántos son? No sé cuántos son. No sé cuántos estarán en esta situación. Nosotros encontramos algunos. O también el caso de un muchacho que había sido considerado y distinguido como un héroe de las inundaciones en La Plata. Un pibe, nada, que estaba sin laburo, pero había conseguido un trabajo como en las cooperativas, ¿sí? Y tuvo un accidente de trabajo y
por culpa de ese accidente de trabajo, no le renovaron el contrato en las cooperativas donde podaba árboles y ahora está en la calle. Entonces, perder el trabajo es caer en la pobreza o, en este caso, caer en la indigencia o, peor, terminar en la calle. Entonces, fíjense lo que son los contrastes. En el Congreso se está discutiendo una ley de despido que, para decirlo mal y pronto, va a ser al pedo. Porque por más que venga toda esa alianza táctica y entonces el bloque de Cambiemos se abstenga para que el proyecto de Massa no avance y no le cueste al gobierno mucha plata en incentivo a las pymes y entonces salga el proyecto del Frente para la Victoria que viene con el respaldo de los 2/3 de los senadores, cuando llegue a Macri va a decir, no, veto, no nos parece. Y ni siquiera entro a discutir quién tiene razón. Digo, esto es lo que va a pasar. Mientras tanto, hay gente que se cae del mapa. Las expectativas del gobierno están puestas en el segundo semestre, por lo menos para que pare la inflación, pero esto va a implicar que la gente que cayó en la calle vaya a salir. Caer en la calle no es fácil. No es simplemente que alguien recupera el trabajo y sale de la calle. No, muchacho, cuando uno perdió la casa, conseguir trabajo no es fácil porque no tiene ni siquiera domicilio. Si uno quiere aspirar a un trabajo en blanco cuando uno cayó en la calle, ¿qué va a dar de domicilio? Si hay que decir, no, vivo, ¿dónde vive? Plaza Congreso. No te dan el laburo. No te dan el laburo. Entonces, el tipo que tenía un laburo en blanco y cayó en situación de calle, primero tiene que conseguir un trabajo informal o ayudas del Estado. Ver si ahí puede manotear una casa, conseguir una casa de alguna manera y recién después aspirar a un trabajo en blanco, porque así son las leyes del laburo y así son las leyes de la calle. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien cae en situación de calle, se tumberiza porque empieza a aprender las leyes salvajes de la calle, que te roban las cosas, que te aprietan, que te maltratan, que viene uno que es el jefe y le tenés que dar las cosas, o viene la policía y te cobra peaje, o lo que sea. La calle es la selva, o es peor que la selva, porque los animales tienen muchas veces más códigos entre las especies que los que tiene la especie humana entre ellos. El debate económico va por un lado, y qué va a pasar en el segundo semestre, la inflación. El debate político está en el Congreso. Mientras tanto, cuando alguien pierde el empleo y tiene la mala suerte de no tener una red familiar o social o un ahorro o algo, se queda en la calle. Bienvenidos a la tercera posición. Cuando llega el invierno, todas las miradas se vuelven hacia ellos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué duermen en la calle? La cantidad de gente que vive en las calles aumentó dramáticamente durante la crisis del 2001. Durante el kirchnerismo bajó en alguna medida, pero nunca desapareció. Incluso durante los últimos años del kirchnerismo empezó a aumentar cada vez más el número de gente que dormía en las calles. Pero en los últimos meses, otra gente ha llegado a la calle. Muchos de ellos son gente de clase media que nunca antes había estado en las calles. Son los nuevos homeless. Detrás de cada homeless hay una historia diferente. Algunos están en la calle porque se pelearon con sus familias. Hubo un problema familiar y, bueno, mi hija me terminó sacando la casa. Otros por problemas de adicciones o porque no tienen trabajo. ¿Cómo hago para levantarme a la mañana con esta ropa y salir a buscar laburo? Pero cuando uno camina hoy por las calles de la ciudad, se encuentra con personajes nuevos, gente que nunca se imaginó en situación de calle, como Ramón Escobar, un gastronómico que perdió el trabajo hace 5 meses. La crisis del consumo afectó principalmente la industria gastronómica y una vez despedido, Ramón ya no consiguió trabajo. Desde hace 3 meses está en la calle con su familia. El lugar donde estaba trabajando, que trabajé 9 años, echó quiebra y hay una ley que lo ampara. No se le puede cobrar nada. Quedamos despedidos todos, mozos, parrilleros. Como si de un ritual se tratara, Ramón trata de mantener en la calle las costumbres que tenía en su casa, tanto que sus 2 hijos siguen yendo al colegio Carlos Pellegrini, uno de los mejores de la Argentina. Hacemos un esfuerzo enorme con mi esposa, enorme.
enorme hacemos para que ellos vayan al secundario y sigan estudiando. Los dos mayores, Jonathan va al secundario en el Carlo Pellegrini. Mi hija, la mayor, también va en el Carlo Pellegrini segundo año. Y mi nena va en el Tomás Espora. ¿Cómo hacen para bañarse, ir al baño, los chicos? Nos tenemos que arreglar, ¿sabes qué? Hay un cine acá en Guaumón, traemos el agua de ahí. Nos arreglamos, armamos toda esta parte acá, armamos todo este lugar acá y dentro nosotros armamos como para bañarnos y higienizarnos nosotros para los chicos, para que se puedan limpiarse porque ellos van al colegio, van a todos lados. ¿Dónde hacen los deberes? ¿Cómo hacen para estudiar? Porque vemos acá, debe ser muy complicado. Ahí vas a ver una mesa donde estamos cocinando ahora. Ahí ellos hacen los deberes en la tarde allá en la media luna que está acá. Estamos en la plaza de Congreso. Cuando llueve. Y cuando llueve, hacemos una mesita adentro y está ahí. ¿Vos fuiste a pedir un subsidio habitacional para salir de la calle, para ir a un hotel? Jamás lo pedí, porque yo siempre trabajé. Siempre estuve trabajando yo de parrillero. Acá duerme la bebé, ahí duerme mi hija mayor. Y acá dormimos la señora, dormimos todos acá, dormimos yo. Y acá yo tiro un colchón mío y yo me acuesto acá. Recordemos, frente al Congreso Nacional y frente al Cine Común. Sí, y esta parte, esto ya no me sirve más, esto ya no me sirve, se me mojó todo. ¿Y cuando llueve no entra el agua acá? Cuando llueve me corre el agua por abajo. Se me mojó todos los colchones a mí. Y yo ahora por eso armé esto. Estoy tirado con mis hijos. Y tengo una bronca enorme por esta gente que nadie me da nada acá. No quiero nada de nadie. Simplemente trabajo. Trabajo pido yo. Porque tengo las manos suficientes para defenderme y para seguir adelante. Quiero trabajo nada más. Yo quiero sacar a mi familia de acá. Pero ahora me encuentro cerrado en un lugar que no sé dónde salir. En Congreso también desde hace unos meses vive María Yo, licenciada en Historia del Arte y sobrina de Ernesto Yo, crítico teatral muy conocido en el mundo cultural porteño. ¿Cómo es la primera noche en la calle? Terror. De terror por no saber si amaneces vivo o muerto. ¿Cómo eligieron la Plaza del Congreso para vivir? Pasamos por acá, nosotros vivíamos acá 1,5 cuadras. Ah, eran del barrio. Sí, éramos del barrio. Sí. Acá bajamos 12 kilos y bueno, ya creo que más no podemos bajar. Mi marido era contador, es contador. Para dejarlo sin trabajo él, nos quedamos los dos en la calle. Y bueno, esperemos que esto se termine rápido porque estamos cansados que nos engrupan, que nos mientan en la cara, mientras nos pueden ayudar a dar una mano. No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo trabajo. ¿Y cómo haces para higienizarte, comer? Mira, comer, hay veces que vienen la gente acá y da comedores y dan comida a la noche, y almorzar no almorzamos nunca. Y bueno, higienizarme, voy al cine y a veces cuando pasan vecinos, algún vecino nos da para bañarnos enfrente, que te sale 40 mangos. Para mí es una fortuna hoy en día, pero bueno, gracias a eso por ahí nos podemos bañar. Y a la mañana tomamos mate con los vecinos, la manera de suavizar el hambre y cerrar un poquito el estómago. Tenés un nudo en la garganta continuamente, te levantás con llanto, tenés ganas de llorar, no tenés ganas de vivir más. Te agarra una depresión que es muy fuerte, ¿entendés? Porque jamás en mi vida he estado en la calle y bueno, ni mi familia tampoco estuvo en la calle. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a tener mi trabajo, mi plata y me toca el bolsillo, tengo un peso partido al medio. Quiero ir a tomar un café, no lo puedo hacer. Quiero a la mañana ir al baño y no tengo ni siquiera 18 pesos para tomar un café que me deja entrar al baño. En La Plata conocimos la historia de Walter Rojas, otro nuevo homeless. La ciudad de La Plata fue el epicentro del desastre. Walter fue un héroe durante las inundaciones de La Plata del 2013.
Ese heroísmo le permitió conseguir un puesto como cooperativista, pero un accidente de trabajo lo dejó rengo. Yo trabajaba en cooperativista, cortaba árboles y tuve un accidente. Y al tener ese accidente me rompí los talones de Aquiles. Y bueno, después de ahí me echaron y no puedo conseguir trabajo, nada, y no puedo pagar mi alquiler de mi casa, nada de eso, no tengo para comer, nada, y estoy viviendo en la calle. No sé si se ve ahí, que tengo todo esto así. Eso te caíste de un árbol trabajando. De un árbol trabajando. Esto ahora me tienen que volver a operar de nuevo. Y bueno, en el otro pie tengo lo mismo, que tengo prótesis, y en este tenía prótesis clavo. ¿Y no te dieron ningún tipo de cobertura? O sea, después del accidente te echaron. Me echaron, no tengo nada, y quedé en la nada. ¿Qué pasó con todas tus cosas? Tuve que venderla para poder comer. ¿Cómo fue la primera noche de dormir en la calle? La primera noche, te cuento, fue algo muy extraño, que no podés dormir, porque dormís entrecortado, tenés pasar que a veces viene uno, te roba lo poco que tenés, te morís de frío, o a veces te quedás en ponele en el banco, viste que por lo menos te da la luz y la luz te calienta un poco, la puerta de un banco, así, te acostás a dormir así. ¿Te imaginaste alguna vez que te podía llegar a pasar esto? No, nunca me la imaginé. He visto gente así y siempre me hice la pregunta, pobre gente, y hoy en día me tocó a mí. ¿Cómo pasaste de ser un héroe de la época de la inundación de La Plata a estar en la calle? A estar en la calle, sí. Yo quiero nada más que trabajo, quiero trabajar, quiero seguir trabajando en la gastronomía, como siempre trabajé. Mucha gente tirada a la calle porque le dejaron sin trabajo, no porque quiere estar tirado a la calle. La verdad que si uno sale a la calle puede manipular cualquier teoría. El problema, y si esto tiene que ver con la honestidad intelectual, es que esos 3 casos que yo les conté ahí tienen que ver con una estadística mayor, ¿sí? No son casos arbitrarios. Si uno sale a la calle puede encontrar 3 casos que sustenten cualquier teoría peregrina sobre cualquier fenómeno social y de ahí extrapolar una conclusión. Esos 3 casos que nosotros les presentamos tienen que ver con una estadística mayor. Ya saben que el INDEC está intervenido y no hay estadísticas, pero la Universidad Católica, ese observatorio que ha sido tan cuestionado por el kirchnerismo, o sea que se supone que este gobierno debería darle algún crédito, dice que en solo 4 meses, entre 300 y 350.000 personas se cayeron del mapa, entraron en la indigencia. Estaban agarraditos en el consumo con las necesidades mínimas, pero cayeron en la indigencia. Entre los que cayeron en la indigencia está esta gente. Gente que tenía trabajo, por eso los seleccionamos también. Tenían trabajo y en cuestión de meses se cayeron del mapa. No son gente que venga a los tumbos, que entre y salga de la calle. No. Gente que tenía su casa, que mandaba a sus hijos a la escuela, un contador, una licenciada en Historia del Arte, un parrillero, un tipo que tenía un trabajo en las cooperativas, pero tenía un sueldo digno y con eso iba viviendo. Los tres casos es gente que se cayó del mapa y entró en la indigencia. Arnaldo Bocco es economista y le quería preguntar por eso, ¿cómo se coordina esto que muchas veces se dice, la fría estadística y las historias reales? Bueno, es dura la historia, las historias, pero no se coordinan, son la contracara de una política de gobierno, digamos. O sea, yo creo que ¿Es un evitable. daño colateral o es una...? Era evitable. ¿Era evitable? Sí, vamos a tener muchos más casos como estos, porque es obvio que los procesos de ajuste que está viviendo la economía ajustan por donde está la gente. No ajustan. Vos decís era evitable, el gobierno dice, o sea, da a entender que esto es inevitable, que había que salir a la pesada herencia ajustando así. Países nos han demostrado que cuando uno tiene un concepto de cómo interviene el Estado en situaciones de crisis, donde se puede intervenir para regular cómo contener a la gente dentro del sistema, lo han hecho, digamos. Son países más avanzados, que piensan colectivamente, no piensan individualmente, no piensan en el país como una empresa, piensan en el país como algo fundamental, que es
la integración de toda una comunidad. Y no hablo de países en donde se vivan procesos de transformación profunda, ya los vivieron en el siglo XIX, muchos de ellos, donde la política social es parte central de la política del Estado y es parte de la economía. O sea, en un país avanzado no se concebiría, salvo en momentos de mucho ajuste y casi, digamos, de políticas económicas salvajes, imagino Estados Unidos de Reagan, por ejemplo, o situaciones como Thatcher en Inglaterra, en donde, bueno, no había preocupaciones por eso. Pero aunque sea por el más vil de los sentidos, que es el del dinero, el sostener la demanda efectiva, que es que todo el mundo tenga un ingreso, hace que aquel que se quedó sin trabajo tenga al menos acceso al 80% de un seguro de su salario vía el seguro de desempleo. Bueno, eso es lo que se ve en Europa. En Europa, por ejemplo, que hay crisis, hay desempleo del 25%. En América también, en Canadá se ve lo mismo, se ven en otros países, digamos, que tienen cercanías a los perfiles socioeconómicos de la Argentina. Nosotros hemos desarrollado un fuerte individualismo en una centralidad de una política del Estado que no tiene nada que ver con una concepción más integradora, social, como la que han desarrollado. ¿Hay que gastar mucha plata para sacar a una persona así? Sí, hay que gastar plata y hay que pagar muchos impuestos. Y en la Argentina hay un gran deporte que es evadir y eludir, que es lo más simple, y no hay cultura de asociar el pago de impuestos con esta gente. La gente que cree que pagar impuestos es que el Estado le devuelve una buena policía, una buena salud para sí mismo. Y es para un hecho colectivo. Digamos. La democracia se funda en voltear el poder de los señores feudales para construir el Estado. Y el Estado significaba que había que pagar impuestos. Y redistribuir. Y redistribuir, sí, para que hubiera sistema de salud, para que hubiera una buena educación, para que hubiera la plataforma, digamos, de un sistema jurídico que permita funcionar en condiciones de transparencia y de buen funcionamiento de la sociedad. Sí, además cuesta entender muchas veces que el pibe que se cae del mapa y que deja la escolaridad y que en algún momento él o sus hermanos, uno de ellos, aunque sea por estadística, se puede terminar convirtiendo en un delincuente, es el que puede venir a pegarle un tiro a tu hijo unos años más adelante, ¿no? Digo, porque esta es la dinámica. Es ¿no? correcto, pero cuesta entender cuando uno piensa individualmente. Cuando uno piensa colectivamente, la primera actitud de quien piensa colectivamente es ir tras el socorro. Pues yo estaba viendo esto. Por ejemplo, los integrantes de ese grupo, de un restaurante o de un parrillero, bar, sí. Parrilleros, bueno, podrían haber peleado por tener una cooperativa, como tenemos una gran cantidad en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior de la Argentina, que ante una situación de crisis se habla con el juez para que decretó la quiebra y le dé a los trabajadores la posibilidad de construir una cooperativa y ellos mismos la llevan adelante. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires una cantidad de hechos, digamos, de esta naturaleza que se convirtieron después en exitosos. No los voy a nombrar, pero digo, vale la pena que uno mire esas alternativas. Son defensivas, es cierto, son defensivas, pero después se convierten en permanentes. Claro. Vamos a ver algunas cifras, o por lo menos son las únicas cifras que se han conocido últimamente, que tienen que ver con la situación de pobreza e indigencia en los últimos meses. Estas son cifras del Observatorio de la Universidad Católica Argentina de la Deuda Social. En 2015 se estimaba que la pobreza estaba en 29%. Y en lo que va de 2016, el mismo observatorio, insisto, un observatorio criticado por el kirchnerismo, para que hay tanta locura de estadísticas en la Argentina, por lo menos tomemos una y después la analizamos. Habla de un crecimiento del 29 al 34%. ¿Sí? Es el nivel de pobreza más alto en 7 años. Se calcula que hay 1,4 millones más de pobres en el primer trimestre de 2016. Y de ese 1.400.000 uno puede desagregar entre 300 y 350.000 personas que cayeron en la indigencia, que son estos casos que nosotros les mostramos. Dentro de la gente que cae en la indigencia, la gente que termina en la calle. ¿Sí? Esto es índice de indigencia, justamente. En el 2015 era el 5,3 y en los primeros meses de 2016 aumentó al 6,9. ¿Sí? Son, insisto, son estadísticas, un instituto privado, pero las referencio porque eran criticadas por el gobierno anterior por excesivas y estas son las que le da a ellos mismos ahora. Vamos a ver ahora otra de las placas. Esto es la tasa de indigencia comparativa con los años. En el 2011 era el 6,1, baja en el 2012, baja en el 2013, baja en el 2000, vuelve a crecer en el 2014. Acá la devaluación. ¿Sí? La devaluación baja un poquito en 2015 y se dispara en estos primeros meses la tasa de indigencia. Y el recorrido de la tasa de pobreza es más o menos el mismo, solo que acá
en lugar de bajar como la tasa de indigencia, sube al 29% y ronda el 34,5%. Son cifras de la Universidad Católica. Está aquí con nosotros Juan Carr, es el titular de Red Solidaria. Juan, ¿qué pasa con la gente en la calle? ¿Se está interviniendo adecuadamente? ¿Se sabe qué hacer hoy por hoy con la gente cuando cae la gente en la calle? ¿O todavía la sociedad no le encuentra la vuelta? ¿Cómo rescatar a una persona en situación de calle? Yo te diría, yo tengo una doble mirada. Por un lado, que nos acompañaba hace tanto tiempo, yo creo que los últimos, posiblemente el periodo democrático, los últimos 30 en la Argentina, los tenemos en cuenta, los miramos. Cada vez más gente le preocupa y se indigna. O sea, esto me parece que es el éxito cultural de nuestro pueblo. Si no es una culpa individual. Absolutamente. Esto, y sobre todo yo creo que pasó en los últimos 20, 25, 15, o sea, ante una situación de pobreza, el argentino se indigna y le parece mal y se enoja con quien sea, pero eso es bueno. Yo no viví los 70 intensamente, pero era una época posiblemente mucho más, otro tipo de violencia, y cuando vienen los 80 y los 90, eran épocas más indiferentes. Mira, yo te voy a contar, las primeras imágenes de pobreza e indigencia extremas llegan después de la Guerra de Malvinas y llegan desde Tucumán. Por supuesto. Cuando se empiezan a ver los primeros casos de desnutrición. Exacto. Y saltan las primeras fotos. Exacto. Y fue la primera vez en la Argentina, después de muchos años, casi te diría, de antes del peronismo, que volvieron a estallar esas imágenes indignantes. Exacto. Y lo que sí, bueno, que hablamos tantas veces contigo, es... Hoy día te conmueve porque si en las noches de las grandes ciudades de la Argentina vos salís, hay un montón sobre todo de jóvenes y de gente y de estado y de municipios que están viendo quién tiene frío. O sea, eso también es muy conmovedor. Si a mí me preguntás, en mi análisis en el que me formo parte, no me lo miro de afuera, falta encontrarnos, falta sentarnos a hacer un diseño, falta una situación... Hay que inventar un trabajo muchas veces especial porque han sido tan golpeados los que están en la calle que el trabajo tradicional tampoco lo pueden hacer. O sea, yo creo que estamos mirando cada vez más involucrándonos. Falta un montón. Y te diría, ahí me hago una mirada muy crítica también de la que formo parte. Más o menos somos parecidos a Santiago, a San Pablo, a Buenos Aires. Cada 2.500 o 3.000 habitantes de una ciudad, uno está en la calle en situación de calle. Entonces yo en esos casos pienso, somos 3.000 para uno. Evidentemente, algo... 3.000 deberíamos poder hacer. Yo creo que vamos bien, falta. Falta el modelo, falta el método para canalizar. Sí. Yo te propongo el siguiente análisis, a ver si lo compartís. Una crisis económica te puede hacer caer en la indigencia y en la calle, pero no siempre la reactivación económica te lleva de vuelta a estar integrado. Sí, lo dijiste muy bien. La economía no es lo mío, pero lo que sí vi, como estoy muy grande, es que cuando hay periodos de recesión en todos los gobiernos que viví, la recesión a veces es necesaria y los analistas dicen que hay que enfriar. Es posible. Los más marginados tardan más tiempo en entrar en el circuito habitual. Sí, también no puedo negar que cuando vos mirás América Latina o el mundo, la Argentina sigue teniendo unos números lindísimos. Quiero decir, la pobreza cero es más compleja y yo tengo la misma esperanza, algún día llegaremos. Pero la pobreza extrema en la Argentina... sigue siendo, una persona pobre es tremenda, pero sigue siendo una franja pequeña comparativamente. ¿Cuál es mi sensación? Esta te la comparto contigo. Hubo un momento que fue muy político, cuando aparece la asignación universal por hijo, la idea era de la CTA y de los sectores más progresistas. La doctora Carrió le parece bien, lo destaca, la Iglesia, sobre todo Cáritas, le parece que es el modelo y el gobierno lo pone en marcha. Fue la última vez que en el mundo social hubo un acuerdo y fue un impacto fabuloso. Hubo sinergia. Eso. Para las personas en situación de calle, yo creo que esto es el modelo que habría que, no sé cuál es, pero ahí hubo un encuentro fabuloso y exitoso. Vos que llevas tantos años ayudando a la gente, ¿la calle deja marcas? Sí. La calle es indescriptible. Yo tampoco quiero amargarle a nadie hasta ahora la noche, pero es muy común. Nosotros los viernes tenemos un encuentro de 18 organizaciones que nos juntamos los viernes y hacemos una comida en la Plaza de Mayo y nos sentamos a comer con las personas en situación de calle. Es un encuentro lindísimo. Vienen los Petersen, Galíndez, los gourmet y les cocinan. Martín Churba, que por ejemplo pone los percheros dignamente. O sea, le damos 2 minutos de dignidad y nos sentamos con ellos. Cuando vienen los que vienen por primera vez, vos lo que les compartís es, mira, acá no es que hay una historia de dolor. En cada persona hay
muchas historias de dolor en una sola. O sea, lo que tiene, la situación de calle tiene un montón de dolor todo junto durante mucho tiempo. Por eso la inclusión tiene esa complejidad. Yo creo que el que tiene un buen programa en la Argentina, privado o público, de inclusión social, si anualmente entre 10 y 15 personas salen de la calle realmente, ese es un éxito. O sea, que 10 o 15 adultos, cuando vos, suponte que tenés una organización, una fundación, una ONG o el Estado, un municipio, y vos tenés un número, por decirte, 50 o 100 personas, si de ese número... De 50 a 100, si sacás 15, sos Gardel. 15 es una gloria. ¿Por qué? Qué difícil es, ¿eh? Por supuesto. ¿De qué depende que los puedas sacar de la situación de calle? Y es muy artesanal y, viste, cada uno necesitaría una red solidaria per se. Yo te digo... No, es esto, no es solamente volver a tener guita, sino porque la calle te deja a tus propias manitas también. ¿Puedo comentar algo? Hay una vez aprendí, hablando con alguien en la calle, que dice, cuando vos probaste con el semáforo, no volvés a la disciplina del trabajo. Terrible, ¿eh? Bueno, porque la disciplina del trabajo es también algo que se lo recupera. único que emancipa es el trabajo. Por supuesto. Si vos a estas personas no le das trabajo, cualquiera sea, esa persona no sale del ámbito en el cual fue atrapado por la situación que él no previno, ni quiso, ni siquiera votó, ni hizo nada por esta situación. Yo creo que lo que se debe discutir ahora es cuáles son las políticas que hay que aplicar para que esto tenga contención. ¿Puedo hablar? Y algo más. Por supuesto, y afecto. Yo, si quiere, les hablo de política con mucha libertad y lo puedo decir de este modo. El gobierno de la ciudad siempre fue del PRO y ahora la actual ministra Carolina Stanley está en el gobierno y tuvo 8 años muy bien trabajados con las personas en situación de calle. Ahí tenés un modelo PRO y muy integrado con mucho éxito real. Tigre, otro modelo. Malena Galmarini, su marido, otro modelo de muy buen trabajo social. El peronismo, un montón de lugares está el peronismo, la propia Cámpora. El radicalismo, los irrompibles, hay un montón de modelos políticos de política verdadera que trabajaron muy bien. Y cuando trabajan muy bien, en general, andan muy bien con la iglesia o con una comunidad judía. En general, cuando el argentino se encuentra... Pero son estrategias, Juan, defensivas. Lo que vos tenés que pasar, darle una salida a esta persona. No mantener el lugar donde está. Yo no estoy objetando esa posición. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Digo, la única manera, porque te voy a decir algo que va a ocurrir y seguramente me gustaría después volver para ver si esto pasó o no. Nosotros estamos en los albores de vivir en la Argentina algo parecido, socialmente el efecto tequila del 94. En ese año la Argentina cayó 3% del Producto Bruto y creció 6% la tasa de desempleo. Esta es una Argentina un poquito mejor, porque la heladera estaba más llena, tenías menos endeudamiento, puedes darte el lujo de hacer ciertas cosas. Pero el desempleo va a crecer. Y esta situación la va a tener replicada en unos 3 meses, 6 meses adelante, mucho más difundida de la que hoy la ves. Entonces te digo, este es un momento para pensar antes de los acontecimientos ocurran. Porque un mecanismo de subsidiar ciertos puestos de trabajo, de darle a las cooperativas, como este trabajador que estaba recién ahí, es la clave para que esta gente no salga del ámbito del circuito productivo. Tiene que estar integrado a servicios, producción. Es ahora el momento de hacer redes. Sí. No puede estar una persona educando a sus hijos de la manera precaria que ves a esta gente, digamos, viviendo en la calle. No puede hacer absolutamente nada, no solo educar a sus hijos. Corregime si me equivoco. ¿Por qué hay más gente en situación de calle en Buenos Aires ciudad que en el conurbano? No, si yo fuera pobre, vengo a Buenos Aires. Buenos Aires tiene la mejor comida, la mejor descarte de comida, la mejor ropa, o sea, sentido común. Vos vas a la ciudad a buscar tu salvación, el mejor abrigo. Lo que sobra de los que tienen. Por supuesto. Ahora, Juan... Justamente, quiero que veamos esto, porque también hablábamos de las iniciativas, ¿no? A veces, como la creatividad popular y también el respeto de la gente, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que es la de los percheros, ¿sí? Los percheros que se dejan en un lugar de la calle donde el que necesita abrigo pasa y se lleva la prenda. No podemos ni imaginarnos lo que es pasar la noche a la intemperie con semejante frío. Si a veces ni bajo techo alcanza el abrigo. Por eso, para ayudar a los que viven en la calle, un grupo de adolescentes del Club Maccabi armó un perchero solidario. Si uno viene por la calle Anchorena al 800 puede sorprenderse con este perchero solidario.
un perchero que fue una iniciativa de adolescentes de una institución que decidieron hacerle frente al frío y ayudar a quienes más lo necesitan. Si vos no necesitas la ropa, podés venir y aportar la tuya. Suéter, pantalones, medias, calzado abrigado, todo sirve para hacerle frente al clima hostil. La idea es que se ponga ropa que esté en condiciones, ¿no? Que a vos te sobre y que la gente que pasa, bueno, la puede seleccionar y se la lleven. No más de lo que necesites, únicamente lo que esté a tu alcance, ¿no? La idea de estos roperos para los que nada tienen se está dando en casi todo el país. Y bueno, la gente pasa, sí, deja la ropa, cuelga, sí, da resultado, ¿eh? Vienen a buscar, mucha gente, acá hay mucha gente pobre, mucha gente humilde, es real, ¿eh? Hace 2 meses, impulsada por la Red Solidaria, se comenzó en Plaza de Mayo con la campaña Frío Cero. Abrigo para mujeres en este caso. Así es, están solicitando de todo y bueno, ahora abrigo para mujeres. ¿De dónde llega la ropa? Llega de los donantes que vienen de todos lados. Pero los varones son los que están más con más problemas para conseguir. Gina hay, pero no tanto, buzos también que son fáciles de... son prácticos para el invierno. A partir de las 19 horas se instalan frente a la catedral, también para brindar un plato de comida. Heladera social es una heladera donde la gente puede donar viandas o alimentos que nosotros preparamos tipo viandas para que las personas en situación de calle puedan venir y retirarlas y tener una vianda para llevarse. Yo me enteré por la tele de que había una heladera comunitaria y bueno, se nos ocurrió la idea, salíamos del trabajo y... Porque hay gente que necesita, que está en la calle y no tiene. Entonces quería dar gracias por esto que están haciendo, porque hay mucha gente en la calle y bueno, y queremos dar gracias por las cosas que están dando. ¿Qué se siente estar acá? Y es muy lindo, más que recibir siempre se dice que es más lindo dar. Seguro que revisando el placar en casa encontramos algo que podemos dar. Yo veo también, a veces observo gente que la veo humilde, ¿viste? Y que no lleva de más. Se fija lo que necesita, sí, lo que le sirve y eso se lleva, ¿no? Otros pasan de largo, ¿no? Pero, y pregunta mucha gente, ¿se puede dejar? Y sí. Le digo, la idea es ser solidario, ¿no? Ojalá que sirva para ejemplo. A mí a veces me impresiona, Juan, eso, ¿no? Que la gente, cuando hay una actividad solidaria, no hay pillaje, no hay ventajita, ¿no? La gente acepta lo que puede o eso, toma lo que necesita y deja para el otro. Sí, para mí el perchero es... Este perchero solidario, bueno, yo no lo conocía y explotó ahora como la heladera social, otra propuesta tucumana. El perchero se originó, primero fue en Neuquén, la Red Solidaria de Neuquén, y estaba en el exterior. Y el perchero tiene ese doble encanto como la heladera, que es, al mismo tiempo se necesita, pero es una confianza en todos. Mirá, y la cosa funciona, ¿no? O sea, nosotros, bueno, que la Red Solidaria no tiene ni personería, ni papeles, ni nada, como se dice ahora, nosotros elegimos la política de confiar siempre, y nos ha ido bien, ¿no? Entonces el pueblo pareciera que en el exceso de confianza se porta bien. Claro que diría el general que cuando el hombre es bueno, pero si se lo vigila si más se lo bueno. controla mejor. Pero estos modelos, este es un modelo que aquí yo tenía mis reservas, tenía mis cuidados, yo también quería ese único que roba y 100.000 que no roban, pero esa es la noticia que aprendí, y eso no ocurrió. Y también es cierto que con Martín Churba, que estamos con los percheros solidarios, pero los viernes, que es como el perchero puesto más profesionalmente, ahí lo que pasó es que muchos diseñadores trajeron ropa de altísima calidad. Y les dijimos, miren, que tal vez le dura muy poco tiempo, porque lo pierden, se les quedan, pasan un montón de cosas. Y no importaba. O sea, pareciera que en la solidaridad y en el dolor, la Argentina funciona. O sea, te venía contando fuera de cámara esta historia durísima de los 5 hermanitos, que es una historia de marginación. Los 5 hermanitos en que quedan abandonados, fueron a parar al hospital, ahora están en un hogar que la provincia está con ternura viendo qué hacer. Yo ya tengo llamados en el teléfono de quienes los quieren adoptar. El argentino, cuando aparece una catástrofe, chica, grande o mediana,
el planteo es cómo haremos para... ¿Cómo hacer fuera de la catástrofe? ¿No? ¿Cómo hacer? Y también las mejores campañas son cuando nos acompañan los que comunican dignamente. Después de esto hay un crecimiento en la solidaridad. Cuando la imagen desaparece también somos todavía muy emocionales, pero yo celebro que por lo menos pase algo, ¿no? ¿Qué pasó con estas inundaciones que hubo tan poca, 4 meses de inundaciones? Hubo lugares donde arrancó el agua en enero y nunca bajó hasta ahora. Vos quitarle el 30% de mi optimismo natural. Le digo, ¿qué pasó ahí? Es un análisis muy personal, no tengo pruebas. Pero nosotros en Chiste y en Serio inventamos... Digo, cuando pregunto qué pasó, porque me parece que hubo más indiferencia que en otras oportunidades. En Chiste y en Serio nosotros decimos que hay como una unidad camión solidario, que es, por ejemplo, Santa Fe, cada 5.000 habitantes en aquella inundación recibió un camión cada 5.000 habitantes. La Plata, un camión cada 3.000 habitantes. Es un redondeo, pero es sobre todo porque aprendimos que cuando hay mucha solidaridad, después hay que empezar a moderar los camiones, con Cruz Roja, con Cáritas, con el gobierno local. Y lo que pasó acá es una particularidad. Es el récord de solidaridad de la historia argentina, el litoral. En camiones que llegaron. Pasaron dos cosas. Una, no fue Buenos Aires la reina de la solidaridad. O sea, llegaron más de la mitad de los camiones del propio litoral, muy conmovedor, ¿no? O sea, de sus vecinos y del resto del país. O sea, aquí lo que pasó fue un fenómeno nuevo que a mí me encanta. La comunidad ya no necesita al poder solidario central y entonces cuando vos medís camiones está en 2.000, cada 2.250 habitantes un camión, de manera que esta fue la más generosa y además más extendida en el tiempo. La Casa de Entre Ríos, que hace un trabajo fabuloso, y siguen recibiendo gente que lleva cosas. Detrás de cada despido está el problema de la generación de empleo. Ricardo Alpert es especialista en economía popular. ¿Cuál es la mejor generación de empleo que se puede hacer para sacar gente de la marginalidad, por ejemplo? Hoy, lo de siempre, hace 10 años que hay que hacer lo mismo, seguimos sin hacerlo, lamentablemente, pero cuando vos tenés 2.000 barrios grandes y 4.000 microasentamientos irregulares, la peor locura es no pavimentar las 200.000 cuadras del conurbano que no tienen pavimento, no poner masivamente agua potable y cloacas y hacer que la gente gaste en agua envasada más de lo que cuesta extender la red de agua potable. La tiene que ordenar esa locura. Bueno, recién Juan hablaba de algo en el corte, ¿no? Que era bastante interesante, me gustaría que lo retomemos ahora, que era esto de el argentino, digamos, le despierta una solidaridad que después no se traduce en política, ¿sí? El Estado local y la microcomuna, que es una figura exitosísima de los países que andan más o menos razonablemente bien, digamos, ¿qué es? Es que los vecinos se juntan en un consorcio donde nadie se afana la guita. Recién Juan, ¿qué decía? Decía algo muy importante, o sea, a la gente no le importa poner cuando sabe a dónde va lo que pone. ¿Te acordás de Malvinas? De aquella fatídica ocasión, ¿no? Se la chorearon. Cuando la gente sabe que eso no va a pasar, la gente es solidaria. Bueno, por eso ellos tienen tanto prestigio. Bueno, lo que yo digo, cuando vos decís tengo que parar el desempleo mañana, es todos los dueños de un edificio, o sea, todos los condóminos, si reciben un crédito del Banco Ciudad que les manda a pintar el edificio, están todos contentos, están todos chochos. Entonces vos pusiste 6 personas a trabajar en cada uno de los 100.000 edificios de Buenos Aires que hay que pintar. ¿Qué ocurre? Es un acto de solidaridad porque todos los condóminos, porque todos los vecinos, porque todo, digamos, la otra vez poníamos el ejemplo, Moreno tiene 35 asentamientos informales gigantes, 14.000 cuadras sin pavimento. Y si no es pintar, es hacer veredas. Y claro, si no... Es eso, y es cobrarlo. ¿No es un poco también lo que fue el plan del kirchnerismo con los planes, con las cooperativas de trabajo que se juntaban y, bueno, limpiaban los barrios, hacían veredas, pasaba por la política y estaba el punterismo. ¿Puedo? Bueno, está bien, pero fue un proceso que se dio y que muchos barrios también empezaron a mejorar. Pero, momento, perdón que para contestar. El kirchnerismo no lo mandaba a cobrar. Entonces, como no lo mandaba a cobrar, además de que lo pagaba el doble de lo que costaba, ¿cómo no lo mandaba a cobrar? No lo mandaba a cobrar. O sea, de repente alguien ligaba... ¿Trabajo mensual? No. Alguien ligaba cloaca, alguien ligaba una casa. ¿Se entiende? Había uno que era un suertudo, en realidad no era un suertudo, era parte del aparato político, y ligaba una casa. No, pero había un plan de cooperativas de limpieza de los barrios. No, pero hablamos de otra cosa, el receptor del producto. Cuando vos vas a grabar, perdón por nombrar la marca, vas a una cadena de electrodomésticos a comprarte una licuadora, vos la pagás.
Entonces el dueño de la cadena, lamentabilísimamente, no manda a fabricar otra en la Argentina, sino que la importa probablemente de China, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, de donde venga. ¿Qué ocurre? Si vos mandás a pavimentar una calle y la cobrás, con el recupero mandás a pavimentar otra. Si vos mandás a pavimentar una cuadra ováricamente porque se te cantó pavimentar esa, la plata te la gastaste. ¿Se entiende? No la recuperás, no mandás a pavimentar la otra. Tenemos la friolera de 12 millones de argentinos viviendo en asentamientos informales sin una política de Estado. Todavía se está discutiendo ahora, hoy Cobos está presentando una ley, el Banco Central presentó un programa, el Banco Nación presentó un programa, pero se está esperando que el presidente Macri le diga a toda la población, señores, miren, de acá al 2019 vamos a mandar a hacer todo lo que hay que hacer, que si no lo cobrás, no se puede hacer. Eso claro, desde que no nuestro... venga solo de guita del Estado. No, es que no, el Estado te la puede ayudar a financiar, no te la puede, ¿cómo le va a regalar entre 75 y 300.000 pesos a cada familia? Hay un mito absurdo, progresista, ridículo, que le hace creer a la gente de clase trabajadora que los burgueses le pagan las obras. Un delirio. La plata siempre la pone el pueblo. Más directa, más indirectamente. Nunca le regalaron al pueblo nada. Es el pueblo trabajador el que con su trabajo y con sus recursos... Claro, entonces el delirio es que en el mito de la gratuidad tenemos 6 millones de personas trabajando de comprar y vender churros, bolita de fraile, alfajores, bombachita, changa, ya lo que hablamos siempre... En lugar de mandar a la gente a trabajar produciendo y creando riqueza y agregando valor, no lo estamos... Pero lo ridículo es que no lo seguimos sin hacerlo. Está bien, ¿por qué no se hacen más de ese tipo de obras en las que se puede recuperar el dinero? Porque hay un mito, perdón porque él quería decir algo que seguro es importante, porque hay un mito, ¿sí?, instalado a partir del 76, y hay un montón de discusiones del por qué a partir del 76 se instala eso, que parecería, digamos, que hay un vacío respecto de cuánto cuesta lo público. Esto va a un Lázaro Báez que te cobra 10.000 palos por una obra de 1.000 que no hace, ojo, o al gobierno de la ciudad que llegó a pagar una baldosa del Metrobús 450 pesos cuando una jubilación era 1.600. Entonces, es muy cómodo para el político no explicar cuánto cuestan las cosas, pero si el político no lo explica, ¿sí?, lo único que puede gastar es lo que no gasta en educación. O sea, haces el Metrobús, no terminás una escuela. Perdón. No, es un tema opinable lo que estás señalando, porque en todo el mundo, especialmente en el mundo desarrollado, funciona como vos criticás, y donde funciona bien, digamos. O sea, si vos vivís en un país desarrollado, con alto desarrollo social, no existe lo que vos estás señalando. Existe exactamente la inversa. Viene el Estado... perdóname. Llegás a Italia y todos los edificios cada 4 años se pintan y los paga el consorcio, no se dan cuenta. No, estoy hablando de la calle y de la cloaca. De la calle y de la cloaca, una cosa mucho más básica. En casi todo el mundo, ¿no? No, perdóname, pero no, te lo he explicado hace varios años. No, está bien. Te lo he explicado hace varios años. No sé si... No lo comparto porque además... Bueno, no lo podés compartir. Podés no compartirlo. ¿Sabes por qué? Porque la literatura ni los datos fácticos te demuestran eso. No, los viajes te lo muestran, perdóname, los viajes te lo muestran. Cuando vos viajás a Europa, en España, un desarrollador desarrolla... Te recomiendo que vivas, no que viajes. No, pero yo vivo y... No, que vivas en un país desarrollado. He vivido. Donde vivís en un país de alto desarrollo social, la calle no te la cobran. Lo que te cobran son impuestos, con la cual vos financiás la construcción de la calle. Y lo financiás proporcionalmente a tu nivel de ingresos. O a tu nivel de desarrollo territorial también. Las dos cosas, perdóname, pero las dos cosas los presupuestos equilibrados, donde funcionan los presupuestos y donde funciona la obra pública y donde hay controles cruzados y donde hay una democracia que funciona con criterio social, lo que vos planteás es el extremo del liberalismo económico, digamos. O sea, yo tengo que llegar con la plataforma de obra pública y cobrársela al tipo que tiene enfrente, que tiene trabajo en el sistema informal. Eso no existe. No, perdóname, no es así. Vos hoy lo que tenés que decidir es si a las 10 millones de personas que viven en asentamientos informales, que no entendemos por qué viven en asentamientos informales, y que el Estado, si vos sos capaz de inventar un modelo tributario para que el Estado a fondo perdido le pueda hacer estas obras, yo te felicito, te voto de ministro y de presidente. Pero no pasó. La misión es resolver el problema. Por eso, entonces, hoy la manera más práctica es que con 50 cuotas de 1.500 mangos la gente pueda acceder a un hábitat, porque cuesta 50... Estoy de acuerdo, son 50 cuotas. Y de agua, que son inversiones preventivas para la vida en comunidad. Quiero volver un poco a Juan Carlos.
¿El Estado interviene, te ayuda a vos, ayuda a intervenir en situaciones extremas como esta o llega tarde? ¿Ustedes llegan más rápido? Llegamos tarde como comunidad, ¿no? Donde hay un pobre, que la comunidad fuimos indiferentes. O sea, la comunidad es Estado y sociedad civil. Es lo mismo que donde hay un hecho violento, faltó un abrazo antes. En la historia esa faltó un abrazo. Y yo esto aprendí, me puse grande y, o sea, donde hay una situación de pobreza, como comunidad, los que estamos alrededor, llegamos tarde. En su forma civil o en su forma Estado. Posiblemente el Estado tiene más responsabilidad. Vuelvo al optimismo que lo pueden quitar en las situaciones de gravedad, el Estado se porta muy bien. O sea, cuando francamente les propongo a todos, además no quiero perder la oportunidad, si alguien ve cuando la temperatura bajó de 7 o 6 grados, alguien en la calle tiene el 102, 103, 107, 108, 102, 103, 107, 108, según su ciudad, llama, y en general el Estado aparece. O sea, donde hay un dolor, la cosa funciona. ¿Por qué pasa que tantas veces cuando va a intervenir alguno de los servicios de emergencia para sacar a alguien de la calle y llevarlo a dormir a un parador, la gente no quiere ir? Bueno, ahí viene gente no quiere un debate largo que no los quiero aburrir, ¿qué es? No, sí, es lo que tenés que contar. No, pero quiero decir, ¿cuál es mi sensación? Lo que hoy les decía era, cada dolor de esos, cada historia humana de esas, merecería tener una red solidaria de como tenemos los que tenemos familia. O sea, cuando yo esté muy grande y ya esté muy ajado y dolido, tengo hijos, nietos y, bueno, ellos no tienen. Entonces, esa construcción es muy difícil de lograr. Te digo números de Japón porque hay red solidaria en Japón, es muy chiquitita. Allá tienen un 1% de pobres y el 1% de pobres el Estado lo banca y son los solos. O sea, los solos son pobres porque están solos. Esta situación que vos me describís es alguien que está en la calle, que francamente hay que prestarle atención. Hay muchos decires, el más común, el 30% tiene un problema psiquiátrico. Y en el problema psiquiátrico que tiene, obviamente no quiere irse a ningún lado porque está psiquiátrico. Bueno, a mí me pasa que en mi familia tengo psiquiátricos, como en muchas familias, y son los primeros que no tendrían que estar en la calle. Por eso... Claro, es peor. Mi respuesta a eso técnico... Imagínate una persona paranoica en la calle, pobrecito. No tenemos Estado y comunidad todavía no tenemos ese número de respuestas. Por eso te decía que cada uno, como nosotros, cuando tenemos una enfermedad mental o física, cada uno termina yendo a un especialista porque nos permite nuestra prepa o nuestra obra social. Ellos son un universo de pobres que todavía... Yo cuando me acuso como sociedad, porque he visto pasar todos los estados. ¿Cuál es la otra sensación? Los paradores son lugares, shelters, son refugios. Entonces, es un refugio porque cuando la temperatura se acerca a los 0 grados. Saquémoslo de aquí porque aquí van a morir de frío. Cuando uno va a ver esos lugares... Hay muchos que prefieren vivir en la calle y no estar en los refugios. Eso es lo que te decía. Porque los refugios también se tumberizan, ¿no? Eso. Y porque además son... Empieza el alegre más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que fueron pensados en lo original. Es como los planes trabajar, que yo rebanco y todo eso, pero eran para un momento. Después faltaba el trabajo digno. Los refugios fueron creados para... Cuando la temperatura baja de 0 grados, rápido, no puede haber nadie en la calle. Entonces es un lugar, primero, que no es muy digno porque es pasajero. Es como el refugio de montaña, Y lo otro es que cuando se crea una comunidad allá adentro, aparecen nuevos dueños. Esa es la complejidad. Pero yo vuelvo a decir que yo puedo enojarme con el Estado local, provincial o nacional. Y sin embargo, yo creo que como comunidad, todos los 42 millones, es posible que la mitad, seguro no somos pobres, seguro, eso es indiscutible, no estamos pensando todavía en ese sector. De hecho, cuando aparecen cifras sobre pobreza extrema, yo siempre pregunto, ¿dónde lo sacaste ese dato? ¿Por qué? Porque la pobreza extrema no la mide porque a nadie le interesa. Ahí hay un tema también, ¿no? Con la medición de los números, porque si uno dice, bueno, la UCA toma que 14.700 pesos es la base para no caer en la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, uno dice, bueno, a partir de ahí no se puede inferir que hay tantos millones de pobres, porque cuando uno va al lugar del conurbano, la plata que uno necesita para vivir es menos. A lo que voy es, ¿cuál podría ser un buen término para medir la pobreza? Antes se medía si tenía cloacas, si tenía hacinamiento, techo de chapa, si tenía letrina. Por eso también es medio criticado el tema de la UCA, porque son números muy fríos y cualquiera que sabe de ciencias sociales sabe que todos estos números tan complejos cuando caen en la realidad quedan como muy duros. Es muy difícil de mecharlo. Por eso me parece interesante lo que estás diciendo con el tema de los números. Yo comparto contigo. Primero, bueno, para los que estamos acá, un pobre, una catástrofe. Un pobre. Es posible que, dicen los teóricos, que no soy yo, tuvimos una conquista democrática en el 83
Y es posible que 1 de cada 5 argentinos, más o menos, hasta hoy, siempre estuvo un poco afuera del sistema. Ahí tenemos un número que todos intuimos, ¿no? Uno, del 83 hasta acá, 1 de cada 5. Después alguno dirá, ahora medimos más vivienda digna, ahora medimos trabajo, pero ese número está. Y al revés lo que pasó fue, la particularidad es con el hambre, que seguimos más cerca que nunca del hambre cero, seguimos más cerca que nunca, porque francamente todos los gobiernos y todo produjeron más comida y hubo, ahora les digo los números, en el hambre... Pero en la comida llega a quien tiene que llegar. Bueno, para que llegue a todos nos falta ese acuerdo que no llegamos. O sea, hoy día, mirá, te digo el campo argentino. Nuestro campo produce comida, y yo los admiro porque soy veterinario aunque no ejerzo, producen comida para 440 millones de personas. Y los números más oscuros dicen que 3 millones no tienen la comida asegurada. Y el pan se fue a 40 mangos. Solo hay que distribuir. Pero para distribuir hace falta ese acuerdo, que es lo que está verde. La pobreza es un tema más complejo, más discutible. Yo lo que me angustia personal es que ya el mundo tiene un 10% más de comida que para todos los habitantes del mundo. Pero falta... ¿No se distribuye de... Sí. ¿Sí que me decías, Cinti? No, que a mí me parece, respecto de la cuestión de los alimentos, hay algo que es una obviedad, pero que nunca la terminamos de abordar. Todos sabemos que los alimentos en origen son baratos. Sí, sí. Tienen precios irrisorios. Irrisorios. O sea, en Roca siguen tirando las manzanas, siguen tirando las peras. Bueno, los tambos se están cerrando porque no le pagan la leche. Los tambos se están cerrando. Y acá, digamos, lo que yo vuelvo a insistir siempre con lo mismo es, nosotros tenemos un problema sistemático. El desempleo en la Argentina es estructural. ¿Por qué? Porque cuando te va bien, te compras un perfume francés, una cartera italiana o un teléfono chino. ¿Se entiende? O sea, cada vez que nos va bien, conseguimos 2 mangos de crédito y con los 2 mangos de crédito, el que tiene más plata compra el auto alemán, el que tiene un poco menos viaja a Cancún y el que tiene un poco menos cambió el telefonito o la computadora. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una cantidad de gente y una cantidad de capital volcado a un pseudo sector terciario, que en los países desarrollados el sector terciario, el sector servicios son patentes, vacunas, servicios. Acá son polirrubros, kioscos, remises. ¿Qué pasa? Si vos decidís barrer, ¿sí?, con la intermediación de los alimentos, dejás a 2 millones de argentinos sin trabajo que viven de intermediar con los alimentos. Entonces, la única discusión que tiene hoy la Argentina y no se está dando es cuál es la mecánica de creación de empleo y riqueza estructural genuina. Claro, vos lo dijiste recién, de producción de valor. Ojo, eso lo dice, eso no lo está pensando un país, repito, discutir la cifra de pobres. Cuando vos agarrás la autopista Buenos Aires-La Plata y mirás las villas que hay por el camino... Que crecen sobre la autopista. Digamos, no importa si la persona gana 15 lucas por mes, es pobre igual. Claro. Entonces, como 12 millones de habitantes viven en villas de asentamientos, casi 16 millones en tugurios, tenemos 16 millones de personas que tienen una vida en un marco de pobreza. Después discutir 500.000 más, 500.000 menos, lo ves con el Google Earth. ¿Entendés? O sea, te pones con la computadora a mirar el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, lo viste. Juan, pero ¿qué pasa con esos 5 chicos? Contame el final de la historia, ¿qué va a pasar? Los 5 chicos, primero, bueno, que seguramente mi teléfono sigue sonando de la generosidad argentina, siempre mi optimismo. La última vez que tuvimos una situación igual, 370 familias quisieron adoptarlos. No están en adopción. ¿Qué me parece a mí? Mirá esta mirada. ¿La mamá, se supo algo la mamá? La mamá está, la mamá muy bien, el Estado, que esto es la provincia y nación, no, los médicos, la policía, las 2 mujeres policías, la maestra que fue la que hizo la denuncia, no hubo condena sobre la mamá, ni siquiera condena de palabra. Hay una historia durísima en la mamá. Pero la ternura de los argentinos. Ahí de vuelta, viste mi... ¿Cómo sigue esto? Están en un hogar, a cargo de Provincia de Buenos Aires, muy bien. El Estado está muy delicado y muy tierno en el manejo y el mundo del hospital fue fabuloso, ¿no? El Bocalandro, que fue admirable. ¿Cómo sigue? Es un panorama a resolver por especialistas, ¿no? Ahí me supera a mí, lo que sí... Porque siempre lo que se trata es no separarlos. No los van a separar. Pues dan, y después tenés, una nena de, ¿cuánto? ¿De 10 meses a exacto, tenés de 8 a la mayor de 10 años. 8 meses el varón y el más grande de 10 años, lo dijiste muy bien. 2, 6 y 7 creo las mujeres. Con la particularidad que hay un pequeño héroe de 10 años que sabe todo lo que está de sus hermanos, que no queremos esos héroes, pero es un héroe. Sabe inclusive
lo que quiere su hermanito, cómo se viste el hermanito. Una historia tremenda y emocionante. Y al mismo tiempo, nosotros nos enteramos porque nos escribían de todos lados. Yo me entero porque la gente te llama para colaborar. Eso es fabuloso. Quiero ser honesto, Desarrollo Social, te decía, de Nación, la ministra intervino bien, provincia, hasta aquí todo anda bien. Resolver eso va a llevar un tiempo muy largo, porque es producto de lo que venimos hablando, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Gracias por este momento. Mientras tanto, la discusión económica pasa por qué puede cambiar cuando llegue el segundo semestre. A mí me duele tener que hacer los aumentos. Esto es parte de una primera etapa de ordenamiento, pero creyendo, pero estando cada día más convencido que esto es la antesala de un proceso de crecimiento inédito en la historia de nuestro país. Aunque estemos complicados, aunque a algunos hoy les cueste, se avecina en el horizonte el sol del segundo semestre. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo. Si el trabajo pende de un hilo y el salario no es suficiente, no se asuste, compañero. Ya llega el segundo semestre. Del cielo caerán los dólares, lloverán como un torrente. Lo he leído, se lo juro. Será en el segundo semestre. Inversiones para todos, norte, sur, este y oeste. Tengan listos sus bolsillos. Se viene el segundo semestre. But we've got a target, and we've been very clear about that target. And that target is a ceiling of 25% for this year. And it's a band of 20 to 25%. Hasta ahora la inflación Macri en el primer trimestre está arriba en torno a los 13 puntos y proyecta 28 para el primer semestre. La proyección actual es por arriba del 40%. La inflación será de cero, todo será diferente. No habrá robos ni delitos. Aguante el segundo semestre. Y si alguno te maltrata o te putea recaliente, vos pedile que se afloje hasta el segundo semestre. Mi pareja me reclama, mi cariño no lo siente. Mi amor, no me abandones. Bancaste el segundo semestre. El texto de esta copla tan graciosa de Pepe Rosenblatt, humorista de Radio del Plata, nosotros la tomamos, le pusimos la voz de Miguel y la editamos a nuestra manera. Pero ahora nos vamos a ir directamente a Congreso. Se está debatiendo la ley antidespidos. Ahí está hablando Elisa Carrillo. 5 hijos, en realidad multiplica el descuento por IVA. En consecuencia hay una enorme cantidad, que después se podrá ampliar a todos, pero hay una enorme cantidad de los empleos particulares. El debate por la ley antidespidos, estos todavía están discutiendo la ley de reducción del IVA, ¿sí? Para algunos sectores de la canasta básica, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? Ya que tanto se habla del segundo semestre. ¿Más de lo mismo o puede haber algún cambio? Sí, puede ocurrir que sea peor todavía que el primero. Porque, y sí, pero más. Esto no es frenás y la economía dice, oh, Graña, ¿qué hacemos? No es así, es diferente. Dice dunga dunga. Vos empezaste un ciclo con una devaluación, la devaluación generó expectativas, arreglaste con los buitres, pusiste todas las expectativas fuera de la Argentina, pensaste que era necesario, el gobierno pensó, vos no lo hiciste seguro, recomponer las tarifas. La tarifa fue brutal porque hasta las propias empresas pensaron que iba a ser en 2 años lo que se hizo en 3 meses. Eso tiene un impacto. O sea que vos no pensás que el ajuste fue gradual. Porque siempre dicen que hay 2 alas en el gobierno y que prácticamente representa el ala gradualista. Acá no hay ajuste gradual porque evidentemente tiene un impacto tremendo sobre el empleo, sobre la producción, sobre la distribución del ingreso y sobre las familias y el aparato productivo. No, de ninguna manera. Se cortó el pago de ciertas obras públicas, tuvo casi 4 meses el Estado sin pagar un solo peso. Eso generó 50.000 desocupados en la construcción. O sea, no, de ninguna manera. Yo no comparto eso, digamos. Ahora, si fue más cruento o menos cruento, no era el debate. O sea, gradual no fue. El debate hoy es, había posibilidad de hacerlo diferente y siempre hay posibilidad de hacerlo diferente. Y mejor, había posibilidad. ¿Qué se podría haber hecho? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya se hizo. O sea, vos tenés el enfermo en terapia, estás en la sala de operaciones y en el quirófano lo tenés ahí. Ahora vienen distintos diagnósticos y... Bien, distintos médicos van pasando. No, yo creo que, bueno, la Argentina, digamos, es una Argentina que ha profundizado la inequidad, la distribución del ingreso se ha agudizado en favor de los sectores, digamos, de más altos ingresos, esto ha generado un impacto en el mercado interno. ¿Esto no es transitorio? No,
No, porque cuando vos cambiaste la distribución del ingreso es estructural. Te contrapongo lo que pasó en el menemismo. Esto no es menemismo. No, bueno, después lo discutimos, pero yo recuerdo en el menemismo que Menem, el primer año, no logra dominar la hiperinflación, viene Cavallo, pisa la inflación y Menem gana 2 o 3 elecciones seguidas. El frenar la inflación, que parece que es lo único a lo que apuestan, ¿no? Frenar la inflación. Sí, pero ¿no le va a dar un crédito político al gobierno? Cuando vos fijaste la tasa de cambio, le dejaste en un punto muerto, 14.50, el tipo de cambio en el mercado libre, y tenés 38, 37% la tasa de interés, automáticamente corriste hacia un esquema financiero de gran atractivo para los especuladores, que hasta el propio Banco Central lo hizo. Sí, hay una bicicleta. Bueno, gigantesca, eso destruye puestos de trabajo y no hay ninguna posibilidad de que el mercado laboral se recomponga. Porque es mejor poner la guita en el banco que invertir en una empresa. O sea, pero además la empresa que va a tomar crédito tiene que pagarlo por encima de esa tasa, que es la tasa activa con la cual se endeuda. Y ninguna empresa tiene eso ya lo vimos en la... suficiente como para pagar esa tasa de interés. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a esperar un poco, porque evidentemente si yo tengo que fijar precios en función del crédito que recibo, tengo que fijar un precio que no me va a poder pagar el consumidor. Y el banquero que le tiene que prestar dice, esta empresa tendrá una rentabilidad para pagar esta tasa. Pero esta foto no va a quedar así. ¿No pueden bajar esas tasas? La tasa puede bajar, pero no puede bajar la inflación. Porque pasó al proceso inflacionario. Y el proceso inflacionario está proyectado, como bien lo decía ahí, recién uno de los pasos que tuvimos en las imágenes, es una tasa del 40% este año de inflación. Es la más alta en los últimos 15 años. Vos tuviste 26, 27 en los primeros 5 meses. Entonces, no frenás de golpe ese proceso inflacionario, tiene una inercia que se traslada. No, si baja a 2, 3. No va a bajar a 2. No tiene forma de bajar a 2. Porque hay un proceso de acomodamiento de precio que se produce en cascada. Es como cuando un río crece de golpe y vos ves que las piedras... Sí, pero si retocás y después volvés a retocar porque tenés que volver a retocar salario... Es lo que empieza a discutir hoy la sociedad con un tipo de cambio atrasado. Ya se perdió la diferencia, con lo cual si el tipo de cambio queda como está, favorece las importaciones que destruyen puestos de trabajo. Al sector agrícola, al quien no defiendo, digamos, pero le sacaste 19.000 millones de pesos con el aumento de combustibles. O sea, le sacaste las retenciones, pero por otro lado se lo quitaste con los combustibles. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de manejar precios relativos, porque cuando fijaste el tipo de cambio, fijaste el salario por abajo de la inflación, fijaste de alguna manera la tasa de interés, la determinación de los precios macroeconómicos lo orientaste en un sentido. Y si ajustaste las tarifas como se ajustaron aquí, es obvio que... ¿Vos por qué decís que viene un efecto, algo parecido al efecto tequila? ¿Vos pensás que el desempleo va a aumentar? Sí, se va para arriba. Sí. No va a aumentar seguramente ahora en la medición primaria que vamos a tener ahora en mayo o junio, pero sí en agosto va a tener un proceso de crecimiento. O sea que la destrucción de puestos de trabajo es un proceso más lento. Sí, de cierre de empresa. Cuando te digo de empresa, te digo también de comercios. O sea, donde no hay posibilidad de que vos pagues el alquiler indexado, que pagues los servicios con estos valores y que además la gente no te compre. Entonces vos tenés que poner plata en tu bolsillo para sostener una actividad que no la podés sostener. Claro, la discusión me parece que también tiene que ver con qué hacemos para ir atrás de la estabilidad. ¿Por qué queremos ir con tanta estabilidad? ¿Por qué luchamos tanto para ir atrás de estabilidad? Siempre tuvimos inflación y yo recuerdo en mis 40 años un periodo de estabilidad que fueron los 90, que la herencia social de esa fue muy fuerte. Mucha de la gente votó contra la inflación kirchnerista. Sí, seguro, pero también la pregunta es esa. ¿Para qué vamos a ir atrás de la estabilidad? Porque había quedado un estigma del modelo. Sí, es cierto. Alguna gente votó contra la inflación y porque se cansó de que no resolvieran algunos problemas elementales, especialmente en los sectores que hoy son los más perjudicados, donde votaron al Macri y donde son sectores populares, digamos, o sea, que no tienen trabajo estable, tienen, digamos, un fuerte impacto de cualquier ciclo económico que se modifica en su calidad de vida, digamos. ¿No hay posibilidad que les salga bien, que estemos haciendo la lectura equivocada? Sí, hay posibilidad que les salga bien, pero no este año, digamos, o sea. Este es un año... A ver, en política vos sabés que es el único lugar donde a la velocidad del sonido la gente dobla en 45 grados. Entonces, yo creo que esto es muy riesgoso, incluso para el sistema democrático, porque vos estás sometiendo un ajuste despiadado a un conjunto de la sociedad que podría haberlo evitado. Podría haber hecho mucho más gradual esto. O sea... Y eso se empieza a manifestar en protestas sociales. En instantes van a estar aquí la gente de los gremios estatales de provincia de Buenos Aires que se preparan para una marcha inédita, como no se veía desde el año 2001, mañana,
frente a la legislatura y frente a la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, protestando contra una ley de emergencia administrativa, de flexibilización de los puestos estatales y también protestando por la falta de aumentos salariales. No digo, hace tiempo, en la última movilización, es muy importante. Vos haces esto todos los días y sabes bien cómo leer la conducta de la sociedad. En la última movilización que se hizo por el 29 de abril, fue muy importante no solo ver el escenario, sino ver lo que estaba ocurriendo en la calle. En esa movilización, el que trabaja sobre economía popular, había 20.000 trabajadores de la economía popular, más los sindicalizados. Yo vi sindicatos de empresas del sector servicios que se movilizaron, que realmente para mí era de una gran sorpresa. Entonces quiere decir que hay un conjunto de la sociedad que está objetando este estilo de ajuste de estas características. Primer punto. Segundo punto, cambió la discusión de impuesto a la ganancia por defensa del puesto de trabajo. Lo ves ahora en el Parlamento, que es el ámbito donde la democracia funciona a pleno, porque están los partidos políticos, el resto es más complejo, digamos, mirarlo, porque es monocolor la gestión del Estado, buena parte del ámbito metropolitano. Ahora, hoy se movilizaron los trabajadores de la economía popular por el centro, digamos, y fueron al Ministerio de Trabajo a expresar su disconformidad. Y lo vas a ver en La Plata lo ves todo el tiempo, este proceso de cuestionamiento, interpelación al Estado acerca de las políticas que aplica. Entonces yo creo que el debate hoy ya no es si cuánto influye, si le das cariño, no, esa es la foto. Vos tenés que pensar hacia adelante. Entonces, hacia adelante tenés que ver cuál es la mejor política de empleo que tiene la Argentina hoy, y una parte pasa por la economía popular, porque tenés que inyectar recursos y orientar a los sectores para que se junten y vuelvan a rearmar esas cooperativas, que armen organizaciones sociales, de alguna manera se involucren en el trabajo de los municipios, en donde hay todavía oportunidades para hacer. Quiero interrumpirte un poquito porque quiero que pasemos a otro tema. Enseguida volvemos a la cuestión de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con las protestas sociales, pero hoy se conoció un audio que tiene que ver con uno de los momentos más dramáticos recientes de la historia argentina, que es la muerte del fiscal Alberto Nisman. Se conoció el momento exacto en el cual la madre del fiscal Alberto Nisman habla con un servicio de emergencias. Pero a partir de ahí se pueden deducir o inferir algunas cosas que pueden haber pasado en el baño, en la escena primaria de la muerte del fiscal Nisman. Matías. Buenas noches. Mire, yo necesito una ambulancia urgente. Dígame el número de teléfono. ¿Le doy mi celular? No hay problema. Porque estoy en la casa de mi hija y no lo sé de memoria. Capital, en Puerto Madero. ¿La calle? La calle Azucena Villaflor, 450. ¿450? Sí. ¿Es una casa, una torre, un edificio? Es una torre. ¿Qué torre es? Torre... No, pero el edificio es de par, pero la Torre Boulevard. ¿Torre Boulevard? Sí. ¿De qué calles? Ay, la verdad que no las conozco, la calle acá de Puerto Madero. Esa es a la altura de la continuación de Belgrano. ¿No lo puede consultar ahí, por favor? No, no tengo a quién consultarle. Vine acá a la casa de mi hijo y... llamé a Swiss Medical que me manden una... ¿Paciente masculino, femenino? Masculino. ¿Qué edad tiene? 51. ¿Qué le anda pasando? Yo vine de la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. ¿Con qué se golpeó? No sé, se está tirado en el piso. No sé, para mí que se golpeó porque en la casa está todo prendido. Se habrá golpeado, no sé, y se cayó, no sé. Dígame el número de documento o el número de socio, por favor. Le doy el mío porque el de él no tengo acá los documentos. Le doy mi número de afiliada. Dígame el nombre y el apellido de él. Bueno, Natalio Alberto Nisman. Bien, señora, ¿puede sacarlo de... ¿Dónde está, en la bañera? No, está en el piso, en el baño en el piso. ¿Puede corroborar si respira, si no respira? No, si está lleno de sangre el piso. Está bien, más allá de que esté lleno de sangre, ¿no? Es desde las 11 del mediodía que no contesta los llamados. Bueno, igual, ¿puede corroborar, por favor? Quizás esté inconsciente nada más. ¿Puede corroborar si está respirando, por favor? Bueno, espéreme un segundo. Si no le puedo hacer ninguna reanimación. Si la sangre en el piso está casi seca. ¿Puede fijarse dónde fue el golpe, por lo menos? No, no veo dónde fue el golpe, no sé dónde fue, está acostado en el piso.
Bueno. ¿No me pueden mandar una ambulancia? Sí, la ambulancia está yendo para allá, que es bueno. pero es para ayudarlo a usted, pero bueno. No, si está... A ver, espere. Hola. Sí, señor, buenas noches. Sí, escuchame una cosa. Está yendo la ambulancia. Desde acá yo lo único que quiero hacer es saludarlos a ustedes, ¿sí? Si el paciente tiene alguna posibilidad de vida o de alguien que lo pueda ayudar, son ustedes. No, sí, pero ya lo encontramos ya sin vida al hombre. ¿Usted me puede corroborar si que realmente no está respirando el paciente? No está respirando, ya entré y lo vi. Bueno, y no decían hacer reanimación. ¿Cómo le vamos a hacer reanimación? Hay un charco de sangre que seguramente se reventó la cabeza. Bueno, ¿me puede conseguir los datos, por favor, del paciente? Ahí te paso con... ¿El apellido cómo se letrea? NI, sí. WS, sí. una sola S, una S sola, M-A-N, Nisman. Natalia Alberto. Muy bien. Perfecto, llamaron al SAM, a la policía. Todavía no, ahora llamamos. Bueno, quede tranquilo, ¿sí? Vale. Cualquier cosa, de todos modos nos llaman por teléfono, ¿sí? Y todo trató. Hasta luego. Claro, hay dos maneras de mirar esto que ustedes, de escuchar, mejor dicho, que ustedes acaban de escuchar. Es el momento terrible de la constatación de la muerte del fiscal Nisman. Uno puede juzgar la actitud de la madre, del tipo que atiende en emergencias, el policía. Pero después está la otra cosa, es las consecuencias que puede tener en el expediente. ¿Por qué? Porque da para dudar si realmente entraron o no al baño. Ustedes recuerden que uno de los elementos por los cuales la causa es enviada de la justicia ordinaria a la justicia federal es porque hay sospechas de que al cuerpo lo movieron. Recuerden que el cuerpo del fiscal Nisman estaba apoyado contra la puerta, pero si entraron de alguna manera, ya sea abriendo la puerta o metiéndose para constatar, porque la madre dice, bueno, está muerto, la sangre está seca, quiere decir que algún grado de certeza tenía de que su hijo ya estaba muerto. No es que llama y dice, vengan que está herido. Permanentemente ella dice, está muerto, y la tranquilidad, entre comillas, su tono de voz, habla de lo ineluctable de que la persona de la que está hablando está muerta, que no se puede hacer más nada por él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó efectivamente? En la declaración jurada, la madre de Nisman dijo, en el testimonio, que la puerta estaba cerrada. Sí, entonces entraron, la abrieron, ¿cuánto entraron? Es verdad, como dicen ellos, que entraron a penitas, ¿cuánto se movió el cuerpo? Por eso tiene tiene algo que ver con lo que pueda pasar en el expediente. Recuerden también que se suponía que el traspaso de la investigación de la muerte del fiscal Nisman a la justicia federal iba a suponer velocidad en la investigación y que las cosas iban a cambiar. Nada, no pasó nada. La dejaron de investigar en la justicia de instrucción, pasó a la justicia federal, por ahora no hubo ningún tipo de avance en la investigación de la muerte del fiscal Nisman. Ahora sí, volvemos a lo que va a pasar mañana en La Plata. Por primera vez desde el año 2001, los sindicatos estatales y otros sindicatos periféricos afectados por lo que está pasando en el ajuste económico van a marchar juntos como hace 15 años que no marchaban. Así que no me parezco a quienes gobernaron todos estos años. Qué buena noticia, porque necesitamos algo muy distinto en la provincia. Finalmente llegó el día. Y la verdad es que no imaginé que la felicidad iba a ser tan grande. Es una felicidad que trasciende lo personal, que se respira, que se siente en la calle. Porque no se trata de mí o de nuestro equipo. Se trata de cada persona que quiere lo mejor para su provincia y para su país. A esto hay que ponerle un límite porque los argentinos ya sabemos lo que es el mal de la desocupación masiva. Estamos pidiendo el cese de los despidos y la reincorporación de todos los despedidos. Esto es calentando los motores para el paro nacional en marzo, en unidad de acción con otras centrales sindicales, si es que el gobierno no para la mano con derivar
recursos del pueblo en favor de los grupos concentrados de poder y nada para los trabajadores. Y desde la Central de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires venimos a expresar nuestro repudio y solidaridad con los compañeros y a expresar tanto al gobierno municipal como provincial como nacional que va a tener que respetar las paritarias libres, sin techo. No podemos aceptar despidos, no podemos aceptar represión, no podemos aceptar que esto sea una especie de dictadura que llegó al gobierno por medio de la democracia. Sobre todo, son dos los motivos que nos movilizaron. Uno, el festejo del Día del Trabajador. Y el segundo es que no haya más despidos. Y le estamos demostrando acá que estamos todos unidos para decirle basta, basta Macri, basta. Fue un acto de muestra de unidad del movimiento obrero y creo que es un gran llamado de atención al gobierno que no puede seguir gobernando para las corporaciones. Si este acto lo hubiésemos hecho por separado, sumando lo que hubiésemos juntado, no llegábamos a 40.000 personas. Hemos resuelto marchar el día 19, jueves, a la legislatura provincial y a la Casa de Gobierno en defensa del salario. En la provincia de Buenos Aires el deterioro del salario es vertiginoso, en defensa de la fuente laboral porque está habiendo despidos. ¿Los penitenciarios van a marchar? Nosotros vamos a marchar como hacemos siempre, llamamos un cese de actividades. Yo como secretario general del Sindicato de Policía y Penitenciario llamé a un cese de actividades para el día 19 a las 10 horas, no solo en la cárcel, sino que también en las comisarías. Es un trabajo a reglamento. Creo que es un hecho histórico, creo que es una muestra a la gobernadora, como dije el otro día, de que la provincia de Buenos Aires no es Suecia, sino que lamentablemente la provincia de Buenos Aires tiene muchos problemas. Y es hora de que ella se deje de hacer campaña y que preste atención a lo que dicen los sindicatos. ¿Por qué no se pudo frenar todavía? Y no se puede frenar porque no hay decisión política. Si vos me preguntás a mí, existe una negación. Como si estuvieras en campaña, y la campaña se les terminó. Entonces lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Están dispuestos a profundizar el ajuste, a que la crisis la paguemos los trabajadores y los sectores más vulnerables. Cada vez en las calles, cuando convocamos a una movilización, hay más trabajadores y trabajadoras que votaron a María Eugenia Vidal. Ahora falta que este gobierno acepte la regla de juego, que es diálogo sí o sí, pero ellos prometieron el diálogo y hasta ahora no lo cumplen. La gobernadora tiene que reconocer el problema y tiene que dialogar, porque los problemas no se resuelven de otra forma, no sea dialogando. Ahora, si el diálogo es, hablemos, pero se va a tomar la decisión que yo digo, y yo soy el dueño de la pelota y voy a decidir yo lo que se va a hacer, termina mal. Arnaldo, sé que te tenés que ir, pero antes que te vayas, ¿cuál es la lógica económica? ¿Por qué la provincia se está convirtiendo en el foco del descontento? Y porque yo creo que el ajuste que está haciendo la provincia y además la inflación en el conglomerado del Gran Buenos Aires, el área metropolitana, el cambio en las condiciones de trabajo, etcétera, ha deteriorado el ingreso real y la inflación se come los salarios de una manera vertiginosa. Digo, una inflación del 4,5% mensual en 5 meses te liquida, te pone la mano en el bolsillo y te saca 25% de tu sueldo. Gracias por venir. Tengo acá a los muchachos que mañana van a estar marchando. Oscar Isasi de ATE, Adrián de Marco de SOEM, que me dijeron que le aplique un apodo, pero no le voy a aplicar el apodo, porque si no, después voy a tener problemas con mi compañero. Y del Marcelián del Sindicato del IOMA. ¿Es así como dice Arnaldo? ¿Se nota la pérdida del poder adquisitivo para ustedes? Absolutamente. No solo la pérdida del poder adquisitivo, del 1.500.000 pobres nuevos. En la Argentina, 500.000 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto... ¿Están entre sus trabajadores también? Y por supuesto, un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires es de 8.300 pesos. El salario básico, el salario básico que te pone por encima la línea de pobreza debería estar en 17.500 pesos. ¿Eso se ve en el caso del SOEM también? Sí. Las auxiliares de escuela y todo eso también. Sí, y la verdad estamos muy preocupados. Del Secretariado Nacional y Secretariado Provincial estamos muy preocupados porque yo continuamente estoy recibiendo a muchos compañeros con diferentes tipos de problemáticas. Y desgraciadamente, lo tenemos que decir así abiertamente, nos están empujando a la pobreza total. A nuestros compañeros con un salario que no pueden sostener la vida cotidiana. ¿Comparativamente a qué época se está relacionarlo? Desgraciadamente no sé que las comparaciones son odiosas. Claro, obviamente, y aparte nadie quiere escuchar la palabra saqueo, pero no queremos, estamos muy preocupados, realmente estamos muy preocupados, estamos trabajando arduamente, pero entendemos que somos entidades gremiales, somos sindicatos, le ponemos mucha garra, mucha
mucho tiempo, ponemos mucho de todo, nuestra familia, ponemos todo para sacar adelante que nuestros compañeros estén mejor. Pero desgraciadamente no somos el Estado provincial nosotros. Vamos a ver qué dice María Eugenia Vidal a propósito del Estado de la provincia. ¿Cómo tomás las chicanas del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires constantemente? La verdad no escucho mucho, para serte franca. Yo siento que la gestión habla por sí misma, que la gente sabe y que yo fui muy clara en mi discurso del 1 de marzo y el día de la Asunción. La provincia estaba quebrada, no había botes cuando se inundaba para ayudar a la gente, ni bote, ni comité de crisis, ni protocolos de emergencia, ni nada. Ni siquiera colchones y comida para asistir a la gente. No había ni lo más básico, que es drogas para los pacientes de cáncer, no ya medicamentos generales para los hospitales, drogas para los pacientes de cáncer que no pueden esperar 6 meses, 3 meses a que alguien les cumpla con una receta. Y me parece que esas, Santi, son cosas que hablan por sí mismas. Policías que no tenían chaleco, policías que salían a la calle formados en 4 meses, a veces sin práctica de tiro, ¿no? Cosas básicas, sin armas como la gente. Chicos de 18 o 20 años que les pedimos que den su vida por nosotros y que no los cuidamos, porque a ese policía cuando no lo cuidamos, y ahora está en 13.000, no más, 14.000 pesos. Hay gente que sale todos los días de inicio. Esto es lo que decía Vidal. Una de las alusiones decía que el estado de la provincia, después de la gestión de Daniel Scioli, había, por ejemplo, una crisis en medicamentos. Se lo voy a preguntar a Idelmar Sellán, que es del sindicato del IOMA. ¿Era así? Sí, realmente se puede decir que hubo una crisis global antes de asumir ella. Nosotros la pusimos sobre relieve en la provincia de Buenos Aires porque el índice de asistencia médica en la provincia había caído muchísimo y muchos de los productos que entraban importados tenían un componente en dólar muy grande y eso no permitió que se distribuyeran las drogas como debían ser. Por otro lado, la corrupción de Scioli desabasteció prácticamente los pagos. ¿Corrupción así nomás? Sí, nosotros hicimos una denuncia muy grande. Son varias las denuncias. IOMA, sí, me acuerdo. Sí. Una es la de lo oncológico y otra es sobre la industria farmacéutica. Una de lo oncológico era que se le estaba dando tratamiento a pacientes muertos, en las cuales nosotros hicimos la denuncia del 2000. Ah, pero ese es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Y ahora lo tomó PAMI un poco porque nosotros hicimos un trabajo con gente de PAMI. Creo que se puso en la opinión pública una problemática que es doble. Por un lado la corrupción, el vaciamiento de IOMA y por otro lado esto que arrastra todos los salarios de los trabajadores de IOMA y todas las prestaciones del IOMA, porque la gente tiene que saber que IOMA es un ente autárquico descentralizado, que tiene recursos propios, que tiene... Ahora, pero si ustedes estaban así de mal con Scioli y de enojado con Scioli, ¿por qué van a la marcha mañana contra Vidal? No, nosotros en realidad vamos a la marcha porque acá pasan dos aspectos que son muy importantes. Primero, la inflación interanual, estamos hablando de un 40%, la canasta familiar nosotros nos está dando en 13.000 pesos y la canasta de indigencia nos está dando en 5.800. Si nosotros sacamos que un sueldo promedio en IOMA de un trabajador, no pongamos ninguna categoría, porque dentro de 10.400 están categorizados, pero supongamos un trabajador que gana 14.000 pesos, en IOMA, el salario básico de ese trabajador es de 2.000, estamos hablando de uno de los sueldos más altos de IOMA, estamos hablando de un sueldo básico, más lo remunerado, el sueldo básico es de 2.800 pesos. Más lo ¿El aumento se calcula sobre ese básico? Claro. Ah, es un problema. No, antes de volver, quiero que escuchemos cómo se defendía Daniel Scioli de lo que decía María Eugenia Vidal. Nadie lo vio venir ahí, ¿no, Daniel? Porque que tenga problema con los empresarios, que es de su genética, y que tenga problema con la clase media que lo votó. Lo que pasa, hay percepciones que el gobierno al devaluar y sacar las retenciones benefició a todo el campo. Y esto no es así. Averigua, porque es un hombre muy cercano al campo. ¿Qué pasa con los tambos, con la producción láctea? ¿Qué pasa con los porcinos? ¿Qué está pasando con los fitlos? Fíjate, entonces es todo un tema. Hay determinados preconceptos. Se instalaron de una manera... ¿Pero quién despegó con este gobierno hasta ahora? ¿Cómo? ¿Quién despegó con este gobierno hasta ahora? Son 5 meses. Nadie. Bueno, pero muchachos, pero siempre hay en 5 meses. Es muy difícil encontrar algún sector. Yo creo el gobierno lo que buscó, bueno, encarar primero esta etapa de salida del default, sobre eso piensan que va a venir confianza. Eso lo hizo más o menos bien. ¿Sí? Siempre es un recurso lo de las herencias recibidas que... Sí, pero la herencia era había problema a encarar.
Yo lo sabía y lo tenía en mi agenda. Había maneras y maneras de encararlo. Además, Vos lo podés hacer. Dicen que usted gradual, iba a hacer lo mismo no, de que ninguna él. manera. La misma agenda, los mismos temas abordados de distintas maneras. Yo no hubiese permitido que la tasa de interés trepe al 40%, ni hubiese sacado la retención a la minera como una de las prioridades. Las Levacas hubiese 38 cuidado. tampoco. No, el porque dólar me a parece 14 que pasa lo que decía Ale antes, volvemos a esa especulación financiera, tenemos que aumentar la demanda y mejorar la productividad. No había una gran devaluación. Trabajemos en reformas fiscales, en los costos logísticos, en los costos financieros. Bueno, ahí tienen lo que decía Scioli, de las críticas que le hace al modelo económico de Macri. Pero ustedes mañana, ¿qué es lo que intentan frenar con esa Para manifestación? mí, en primer lugar, se intenta instalar una falsa discusión. Porque el Estado que deja Macri, el Estado que deja Scioli, la verdad que nosotros no lo defendemos. Es un Estado donde... Y tienen los pergaminos suficientes de haberlo criticado, ¿no? Es un Estado donde en un hospital uno iba a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana te daban el turno y tenías que rezarle a la Virgen del lugar para que en 6 meses te pudieran atender. No muy diferente de lo que pasa en Capital. El problema es que en nombre de ese relato, que es real, un Estado que no le servía a la sociedad, María Eugenia Vidal en realidad viene a profundizar ese camino, más allá de la puesta en escena que haga. Vamos a hablar de números duros. Salud. En salud el presupuesto que se votó, impulsado por María Eugenia Vidal, vuelve a ser el presupuesto más bajo comparado entre todas las provincias. Veamos desarrollo social, que no le servía a nadie. El desarrollo social no resolvía ni los problemas mínimos en el 2015, 2014. ¿Y le bajaron el presupuesto? Veamos el 2016. La ley de ministerios unificó desarrollo social con la Secretaría de Niñez. Ambas juntas tienen menos presupuesto que el ministerio fantasma que dejó Scioli. ¿Y la inflación? Y con la inflación. Hablemos de salarios. Los salarios de Scioli no se caracterizaron por superar la inflación. Ahora, María Eugenia Vidal dio un aumento en el caso de los estatales del 15% de manera ilegal. Fue escandalosa la paritaria, que ahondó la diferencia entre la inflación y el aumento salarial. Adrián, ¿es verdad que hay casos en los que están recortando, por ejemplo, el transporte en las escuelas? Sí. Y también la plata de los comedores, o sea, duplicaron la plata de los comedores, pero aumentó mucho la cantidad de chicos. Exactamente. Hoy por hoy los números en los comedores escolares han aumentado. No es que se empezó a trabajar. Hay chicos que van a comer. Tal cual. No es que empezó a disminuir, al contrario, ha aumentado. El otro día estaba mirando a la gobernadora junto con el presidente inaugurando, no me acuerdo en qué distrito, creo que en 3 de febrero, el tema del 4G. Yo tendría que decirle a la gobernadora personalmente, discúlpeme, María Eugenia, ¿por qué no inaugura el 4C? 4 comidas los chicos necesitan. ¿Se entiende? Y la mayoría de los chicos, el 70% desgraciadamente, de los chicos que van a las escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires, tienen una sola comida, la del colegio. Y nuestras compañeras y nuestros compañeros, que son las cocineras y los ayudantes de cocina, hacen malabares para preparar. Por eso estaría interesante de que vayan a visitar los distritos, como lo hacían en campaña, ya que dicen que siguen campaña, bueno, que haga de cuenta que siguen campaña y que vaya a un colegio, sin protocolo, sin que se lo pinten y que se lo preparen para que cuando llegue la gobernadora, que se presente ahí y que hable con los compañeros. Inti, se está discutiendo el regreso o la ampliación en guita del fondo del conurbano bonaerense para nuevas obras. ¿Sirve eso? Es relativamente justo, pero digamos, lo que vos sacás de un lugar y ponés en otro, nada, no lo aplicás en un lugar y lo ponés en otro. O sea, un poquitito menos de plata proporcional a Catamarca para darle un poquitito más de plata proporcional a la provincia de Buenos Aires. En realidad que hay una discusión de base que a mí me gustaría, digamos, por ahí planteárselo a los compañeros, digamos, de los gremios, ¿no? Que es, el pueblo trabajador está bien cuando no hay desempleo. O sea, no hay una manera vía salarios nominales de arreglar los problemas del acceso a la riqueza. O sea, si vos te ibas a comprar, digamos, vamos a los viejos tiempos de Menem, digamos, por hacer algo horrible, ¿no? O sea, choripán, 1 peso. Jubilación, 165 pesos. ¿Está bien? O sea, una jubilación eran 160 choripanes, más o menos. Hoy la jubilación está en 5 lucas, el choripán está en 30. 30 por 150 da 4.500, estamos en 165 choripanes. Alguien podría decir, no, pero hoy los jubilados cobran, imagínate, de 165 a 5.000. No, pero es la misma cantidad de choripanes, en la misma costanera. O sea que el aumento fue nominal. El aumento es nominal. ¿Cuándo aumenta la calidad de vida? Cuando aumenta la riqueza. Entonces el problema, desde mi punto de vista, es seguimos sin... Vos fíjate que hay
dos funcionarios importantísimos para lo que es la reactivación económica que no están en los medios. Pancho Cabrera, decime si está en todos los medios Pancho Cabrera explicando la política productiva. No, porque no está clara, ¿sí? Y no está en los medios el tipo tal vez más importante de la Argentina, que es Gómez Centurión, el tipo de la aduana. Venimos de un festival de contrabando que, más allá del discurso, hundió a decenas de miles de pymes. Y ahora acaban de abrir las importaciones de manera salvaje. Bueno, abren las importaciones, no sé si de manera salvaje, abren las importaciones, pero ojo que lo que había antes era una fiesta de contrabando que la entendía cualquiera que iba a caminar por 11. Entonces, lo único que yo digo es, creo que la discusión, ellos no pueden no discutir salario. ¿Se entiende? O sea, un dirigente sindical no puede sentarse a una mesa de su propio gremio con una inflación del 40 y venir tranquilo habiendo discutido el 15, o sin ni siquiera discutirlo porque no se lo permitieron discutir. Ahora, por más que ellos consigan una recomposición de entre el 30 y el 40, la calidad de vida del pueblo bonaerense no se incrementa. ¿Por qué? Porque, repito, lo que antes estábamos tratando de... Te lo vuelve a devorar. Claro, es... A ver, les quiero hacerle una pregunta a los tres. Sí. ¿Cuántos de sus afiliados no tienen casa propia? ¿Yo te puedo contestar? Sí. Mira, nosotros tenemos una encuesta vieja que era más o menos el 82% de los trabajadores de IOMA. Depende del lugar, porque también hay que ver los lugares, porque IOMA es en toda la provincia de Buenos Aires. Pero dijiste 82%. Sí, es altísimo la cantidad de gente. O sea, ponele que hicieron alquila. mal la encuesta y es el 50%. Por ahí si la haces más de observación, te das cuenta que muchos viven con sus familias. Claro. Todavía no han tenido el desarraigo. No tienen casa propia. No tienen casa propia. Bueno, ahora yo hago una pregunta que es la siguiente, que es, decime qué cosa que se necesita para hacer una casa no se hace en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Qué hay que importar de China para hacer una casa? Bueno, vos... ¿Cuál es el milagro por el cual una casa se convirtió en algo prohibitivo en un lugar donde hay tierra y hay material? No solo. Cuando vos tenés al Banco Central tomando guita al 40% para sacar los pesos sobrantes del mercado, en realidad, si ellos dicen que la inflación del bolsillo es del 40, quiere decir que el tipo que la pone, lo único que se lleva es lo necesario para cubrir la inflación. Claro. Decime una cosa, si cada uno de los empleados de ustedes recibiera un crédito para comprarse una casa a 7, 8, 10 años, que lo pueda pagar, y que se incremente con el salario o con... Claro. Los costos de la construcción. ¿Los planes históricos de las viviendas populares? Los planes históricos. Bueno, lo raro, que no se hace. Rolando, pero vos fíjate que acá tuvimos a un economista que es referente de... Director del Banco Central. No, ex director, pero hoy en día es referente de las fuerzas populares, digamos, de los trabajadores sociales, de las cooperativas, al que le cuesta, desde mi punto de vista, mirá que yo lo aprecio mucho, no te digo que es un amigo, pero un conocido que aprecio y respeto profesionalmente, pero vos decís, che, tenemos 200.000 edificios entre el conurbano bonaerense y la capital federal que hay que mandar a pintar. No hay nada más fácil que el Banco Ciudad le ponga un crédito a cada consorcio para pintar una medianera. No lo estamos haciendo. Ahora, si me permitís, está claro entonces, para establecer alguna cuestión, uno ve a María Eugenia Vidal y dice, hace una afirmación que si la deja pasar uno, llega en el fatalismo que ella quiere meternos, ¿no? La provincia de Buenos Aires está quebrada, dice. Y eso es mentira. La provincia de Buenos Aires genera el 37% de la riqueza del país. Es una provincia inmensamente rica, de la cual, de ese 37%, es cierto, solo el 9% pasa por el Estado para ser redistribuido, que son, en este caso del presupuesto de este año, 350.000 millones de pesos. Si hubiera sido el 18%, no restatizar hasta los kioscos, el 18%, hubiéramos tenido 700.000 millones de pesos y habría para aumento salarial, habría para invertir en salud, en educación, en niñez, en los créditos que planteaba él, esos créditos blandos, no solo para vivienda, para el pequeño y mediano productor, pequeño y mediano comerciante. Pero ojo, perdóname, pero para darte un crédito la provincia no necesita tener plata, necesita organizarlo. Déjame terminar la idea, porque yo quiero establecer algo. O sea, que es una provincia rica y depende de una decisión política del gobierno de redistribuir esa riqueza de manera más justa. Por eso, mañana, día 19, vamos a marchar a la legislatura y a la Casa de Gobierno más de 20 gremios, desde el Frente Gremial Docente, pasando por ATE, por SOEM, por UDOCBA, los judiciales, los profesionales de la salud, reclamando claramente o planteando claramente la defensa del salario, la defensa de la fuente laboral, a oponernos contra las leyes de ajuste, porque mañana se pretende votar la ley de emergencia administrativa que en nombre de una emergencia que no es tal, lo que hay es emergencia sanitaria, educativa, social,
lo que se intenta es desguazar el Estado, porque se va a limitar a fondo los controles por parte del Estado para que ingrese la voracidad del sector privado sin ningún control, y se van a precarizar las relaciones laborales a tal punto de poner en riesgo permanente la fuente laboral de miles y miles de trabajadores. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. En la Argentina tenemos nuestras propias barras bravas, pero además el fin de semana quedó en evidencia que también importamos marcas de barras bravas. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa son los Hells Angels? Ustedes saben que, claro, yo sé que son los Hells Angels porque alguna vez hemos visto la película de los Rolling Stones donde los Hells Angels se hacían cargo de la custodia de un acto y terminaban matando gente. Fueron prohibidos por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, que los considera una organización criminal. Bueno, nosotros los importamos. Desde hace 6 décadas, ninguna banda de moteros ha sido más temida que los Ángeles del Infierno. Son la mayor y más poderosa banda de moteros del mundo. Si existiese un libro de los secretos de los Estados Unidos, el gran secreto de los Ángeles del Infierno sería que son la mafia sobre ruedas. Algunos de sus miembros tienen trabajos normales, corredores de bolsa, pilotos. Esa es su personalidad pública. Pero también sabemos que negocian con armas, cometen asesinatos a sueldo, han dado palizas a personas que intentaron dejar el club. En la actualidad hay entre 2.500 y 4.000 ángeles del infierno en el mundo. Están en todos los continentes excepto en la Antártida. Para convertirse en un ángel del infierno, tienes que ser blanco, latino o asiático y hombre. Tener al menos 21 años. Y una moto estadounidense con un motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos. Aunque los Ángeles del Infierno mantienen su lista de miembros en secreto, sí sabemos que la mayoría de ellos comparten su desconfianza por las figuras que representan la autoridad. Y por supuesto, comparten la pasión por conducir motocicletas. No hay nada como subirse a una moto, salir a la carretera y hacer lo que quieras hacer. Todo eso de la libertad y todo lo demás no son clichés, es cierto. Es difícil no gritar de alegría cuando te subes a una Harley. La carretera ante ti, la libertad, los Estados Unidos, estar en la naturaleza y sobre una máquina al mismo tiempo. Sin embargo, con los años, los Ángeles del Infierno se han ganado una temible reputación por ser leales, duros y tener muy mal genio. Una de las reglas que todas las bandas de moteros han de obedecer es no aguantar insultos y nunca dejar que un hermano de club pelee solo. Los he visto muchísimas veces pegar a otros clientes en un bar, solo por mirarlos mal. Su lema es, cuando hacemos algo bueno, todo el mundo lo olvida. Y cuando hacemos algo malo, se recuerda para siempre. Hay miembros de la banda que se casan, tienen hijos, familias, mantienen a sus familias. Algunas de las cosas que buscan se parecen a las que todos queremos, solo que ellos están dispuestos a delinquir para obtenerlas. Es posible que el crimen más peligroso de los Ángeles del Infierno haya sido convencer a los demás de que no son más que una banda de moteros rebeldes en busca del sueño americano. Tienen una imagen pública y otra que solo comparten entre ellos. La pública les sirve para convencer a los demás de que son unos apasionados de las motos que organizan eventos benéficos, como repartir juguetes. Pero también es una fachada para ocultar sus delitos. Existen para cometer delitos con los que protegerse unos a otros, pero a la mayoría de la gente le resulta difícil aceptar que algo pueda ser tan malo. Una banda delictiva de moteros es un grupo de personas que se dedican a todo lo que les pueda reportar dinero. Tráfico de drogas, heroína, marihuana y también agresiones, asesinatos, extorsiones. Los Ángeles del Infierno viven según un lema: ángeles para siempre ángeles. El suyo es un vínculo para toda la vida y forman una fraternidad forjada en cromo, cuero y sangre.
10 de agosto de 2011. En medio de un ambiente festivo, varios miembros de los mongoles, una conocida banda de moteros con sede en el sur de California, se reúnen en un restaurante llamado Jack el Tuerto. Los mongoles estaban un poco alterados, llevaban tiempo bebiendo y estaban montando bastante alboroto. Al atardecer, los mongoles se dirigen hacia una tienda de motos cercana, propiedad de sus rivales desde hace muchos años, Los Ángeles del Infierno. Los mongoles eran moteros hispanos, a los que no se les permitió unirse a Los Ángeles del Infierno, y decidieron decirles que os den y fundar su propio club. Algunos mongoles se acercaron a la tienda, pero según parece, solo se dejaron ver. No hicieron nada agresivo. Jeff Schwartz está en un balcón cercano, ajeno a lo que ocurre varios metros más abajo. De repente oí unos ruidos. Miré hacia abajo y vi a unos 20 o 25 tipos peleando. La pelea solo dura unos segundos, pero el ataque deja a 2 moteros sangrando en el suelo. Una docena más sufren heridas superficiales por arma blanca. Cuando esas guerras empiezan, ya nunca terminan. En 2002, la Laughlin River Run era un polvorín a punto de estallar. Los mongoles estaban alojados en un extremo de la calle principal de Laughlin, en el Hotel Harrah's. Y Los Ángeles se alojaban en el otro extremo de la calle, en el Hotel Flamingo. Pero la delegación de Los Ángeles de San Francisco siempre se había alojado en el Hotel Harrah's. Y algunos mongoles, por diversas razones, comenzaron a hostigarlos. Por algunas características que ustedes escuchaban de los Hells Angels en Estados Unidos. Son, no digo nazis, pero tienen esta idea de la supremacía blanca, ¿sí? Vos me contabas, Facundo, que uno de ellos, de los rivales, Leonardo Gatto, tenía la esvástica tatuada. Sí, así es, Rolando. Gatto, esta persona líder del grupo Los Tehuelches, el que termina atacando al grupo Hells Angels, el grupo del conocido Dani La Muerte, fue un policía bonaerense que fue exonerado porque tenía tatuada una cruz esvástica, el signo característico de los nazis. Además, también había tenido un par de apariciones en algunos medios donde se lo había visto con armas de fuego, bueno, con símbolos nazis y determinada simbología de ese tono. Bueno, ustedes veían también aquí en este fragmento del documental de History Channel eso, las actividades solidarias, qué sé yo, pero por otro lado, las trifulcas, las peleas, lo mismo, exactamente lo mismo que pasó acá nomás en Luján el fin de semana pasado. Si nos vamos, esto fue en tercera posición. Buenas noches. Le agradecemos a la gente de Pizzería Monzú que nos trae comida para aguantar hasta la medianoche. Chau. Sacás todo. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.